Y nos vamos a lo primero que nos vamos. Because he has sought to go beyond race, religion, ethnicity, gender, and culture, he is perhaps the most misunderstood, misrepresented, maltreated, and maligned person on the face of the earth. But that only is the stuff that makes him love all the more. He loves his enemies. He lives for the sake of others. And no cost is too great in order to bring back the family of God. He has committed his life to restoring us to God's true love, God's true life, and true lineage, so that we look upon each other as brothers and sisters, one family under God.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra sesión semanal de los viernes a las 8 por acá en Nueva York, en los Estados Unidos. Gracias por venir a esta nuestra cita para leer El Ciudadano Global, amante de la paz. Bienvenidos todos, estamos en vivo, estamos grabando también para que luego esté disponible y podamos seguir la lectura en cualquier otro momento si queremos o revisar, inclusive reflexionar juntos o escuchar las reflexiones después de la lectura. Pues sin más preámbulo, vamos entonces a empezar la lectura. Quizás le vamos a pedir a doña Nancy que empiece con esta primera parte. Ya, Sí. está bien. Bien. Ok, entonces yo voy a compartir pantalla. Voy a poner esto un poquito, perdón. Un momentito que para compartirlo mejor, para que se vea mejor, lo voy a compartir así. Así mejor. Ok. ¿Cómo se ve? Se ve bien mejor, ¿verdad? Sí, mejoría, está bien. Las letras que sean legibles, es importante. Ok, gracias. El Ok. campo de concentración de Hunnam, Nevado. El bien más preciado de la cárcel después de la comida era tener una aguja e hilo. Nuestra ropa se desgastaba y se desgarraba durante el trabajo, pero era difícil. Oh, perdón. Su pantalla está ahí. Ok, súbala un poquito. Ok, gracias. Era difícil conseguir útiles de costura. Al cabo de un tiempo, los presos parecían mendigos harapientos. Era muy importante remendar los agujeros de la ropa para protegerse, aunque fuera un poco, de los gélidos vientos invernales, por lo que un pequeño trozo de tela encortado en la calzada era enormemente valioso. Aunque la tela estuviera llena de estiércol de vaca, los presos lucharían entre ellos para tratar de cogerla. Una vez, mientras cargaba sacos de fertilizante, descubrí una aguja clavada en uno de ellos, que quizás quedó allí cuando lo fabricaron. A partir de ese momento, me convertí en el sastre de la cárcel de Hunnam. Fue una gran alegría encontrar esa aguja. Todos los días remendaba los pantalones y las rodilleras de los demás presos. Dentro de la fábrica de fertilizantes hacía tanto calor que sudábamos aún en pleno invierno. Os podéis imaginar lo insoportable que era durante el verano. Sin embargo, ni una sola vez me remangué mis pantalones ni dejé mis piernas a la vista. Incluso durante la temporada más calurosa del verano, seguí con mis pantalones atados a la manera tradicional coreana. Otros se los quitaban y trabajaban en ropa interior, pero yo me mantuve correctamente vestido. Cuando terminábamos del trabajo, estábamos cubiertos de sudor y polvo de fertilizante, y la mayoría de los prisioneros se quitaban la ropa para lavarse en el agua sucia que salía de la fábrica. Sin embargo, yo nunca me lavé donde otros pudieran verme, sino que ahorraba la mitad de la única taza de agua que nos daban al día, y me levantaba temprano, mientras los demás aún dormían, para limpiarme con un pequeño trozo de paño empapado en media taza de esa agua. También utilizaba ese tiempo de madrugada para centrar mi espíritu y rezar. Consideraba que mi cuerpo era valioso y no quería exponerme indebidamente entre los demás. En la celda de la prisión cabían 36 personas. Yo elegí un pequeño rincón junto al retrete. En este espacio nadie me pisotearía, porque nadie quería ese lugar. Lo llamábamos retrete, pero en realidad era solo una pequeña tinaja de barro sin ni siquiera tapa. En verano el fluido desbordaba el retrete y en invierno se congelaba. No hay manera de describir el insoportable olor putrefacto que venía de allí. A menudo los prisioneros experimentaban diarrea por culpa de la sopa salada y las bolas de arroz duro que comíamos todos los días. Cuando estaba sentado al lado del retrete, oía que alguien decía, ¡ay, mi estómago! La persona iba camino al retrete, dando pasos cortos y rápidos. En cuanto se bajaba los pantalones, la diarrea salía disparada. Como estaba al lado del retrete, a menudo me salpicaban, incluso en plena noche, cuando todos dormían. A veces alguien tenía dolor del vientre. Cuando oía gente aullando de dolor al ser pisoteados,
Sabía que alguien venía al retrete. Yo me levantaba y me pegaba al rincón. Si hubiera estado dormido y no lo hubiera oído acercarse, había sufrido las consecuencias. Para soportar esta situación imposible, traté incluso de pensar en estas imágenes y sonidos como una forma de arte. No obstante, durante toda mi reclusión, mantuve como mío el rincón al lado del retrete. ¿Por qué eliges quedarte allí?, preguntaban otros presos. Y yo les respondía, aquí es donde me siento más cómodo. Y no lo decía porque sí, ese era efectivamente el lugar donde me sentía más cómodo. Mi número de recluso era el 596. La gente me llamaba número 596. En las noches que no podía dormir, me quedaba mirando al techo y me repetía este número una y otra vez. En coreano, 5 es O, 9 es Gu y 6 es Ryu. Si lo decía rápido, sonaba muy parecido a Igu, la palabra coreana usada para describir el sentimiento de injusticia. Verdaderamente había sido encarcelado injustamente. El Partido Comunista inició las Dokbohoi, o reuniones donde se leían en voz alta periódicos, libros y otros documentos políticos. Era una forma de estudiar la propaganda comunista. Además, debíamos escribir cartas de agradecimiento al presidente norcoreano Kim Il-sung, el dictador comunista. El comisionado de seguridad vigilaba muy de cerca todos nuestros movimientos. Cada día se nos ordenaba escribir lo que habíamos aprendido ese día en forma de autocrítica, pero nunca escribí ni una sola línea. Debíamos redactar algo así. Por el amor que nos tiene, nuestro padre Kim Il-sung nos alimenta cada día, nos da carne para comer y nos permite llevar una vida maravillosa. Le estoy muy agradecido. No podía escribir nada por el estilo. Aunque estuviera mirando a la muerte cara a cara, no podía escribir cartas así al Partido Comunista Ateo. En vez de escribir esto, trabajaba 10 veces más que los demás para sobrevivir en la cárcel. La única manera de librarme de escribir estas cartas era ser el mejor prisionero. Gracias a mi esfuerzo, me convertí en un prisionero modélico e incluso recibí un premio de manos de un dirigente del Partido Comunista. Mi madre me visitó muchas veces mientras estaba en la prisión. No había transporte directo de Jeonju a Hunan. Ella tenía que coger un tren hasta Seoul y allí cambiar a otro de la línea de Seoul-Wonsan. El viaje duraba más de 20 agotadoras horas. Antes de emprender el viaje, preparaba con gran esfuerzo el miso takaru, arroz cocido en polvo, para que su hijo, que había sido encarcelado en la plenitud de su vida, tuviera algo que comer. Para hacer este polvo recogía arroz entre nuestros parientes e incluso entre los parientes lejanos de mi cuñado. Cuando llegaba a la sala de visitas de la prisión y me veía de pie del otro lado del cristal, empezaba a llorar en el acto. Era una mujer fuerte, pero ver a su hijo pasando por el sufrimiento la hacía sentirse débil. Mi madre me llevó los pantalones de seda que había usado el día de mi boda. El uniforme de la prisión se había gastado tanto que mi piel se dejaba ver a través de la ropa. Sin embargo, no usé los pantalones de seda, sino que se los di a otro preso. En cuanto a Mitsukaru, por el que había endeudado para traérmelo, lo entregué allí mismo mientras ella observaba. Mi madre había puesto todo su corazón y devoción en preparar ropa y alimentos para su hijo. Y cuando vio que lo daba a todos, sin quedarme nada, se le rompió el corazón. Madre, le dije, no soy solo el hijo de un hombre llamado Moon. Antes del hijo del clan de los Moons, soy un hijo de la República de Corea. Y aún antes que eso, soy un hijo del mundo y un hijo del cielo y de la tierra. Creo que lo correcto es que los ame a todos ellos primero y que solo después te obedezca y te ame a ti. No soy el hijo de una persona mezquina. Por favor, compórtate de forma acorde con el hijo que tienes. Para ella, mis palabras fueron frías como el hielo y me dolió tanto verla llorar que sentí que mi corazón se desgarraba. Me extrañaba tanto que a veces me despertaba en medio de la noche pensando en ella, pero
Esa era una razón de más para controlar mis emociones y no volverme débil. Yo estaba haciendo la obra de Dios, así que era más importante para mí abrigar una sola persona más y llegar a su estómago con un poco más de comida que preocuparme por la relación personal con mi madre. Aún en la cárcel disfrutaba dedicando todo el tiempo posible a hablar con todo el mundo. Siempre había a mi alrededor quienes querían escuchar lo que tenía que decir, incluso en medio del hambre y el frío de la vida en prisión. Los que nos sentíamos cercanos compartíamos cálidos lazos de amistad. De la gente que conocí en Hungnam, al final quedaron 12 personas que fueron para mí, además de compatriotas, lo más cercano a una familia y con los que hubiera pasado el resto de mi vida. Entre ellos había un famoso clérigo que había sido presidente de la Asociación de Iglesias Cristianas de Corea en 5 provincias del norte. Con estas personas compartí emociones intensas en esta situación límite de nuestras vidas. Eso los hizo más cercanos a mí que a mi propia carne y sangre. Haber estado a su lado dio sentido a mi experiencia en la cárcel. Oraba 3 veces al día por la gente que me había ayudado y por los fieles de mi congregación en Pyongyang, llamando cada uno por su nombre. Al hacerlo sentía que debía resarcir 1000 veces a la gente que me hacía llegar disimuladamente un puñado de comida escondido entre sus ropas. Tal vez le podemos pedir a alguien más que continúe con la lectura, por favor. ¿Alguien le gustaría avanzar? Doña Mónica. Sí, es que voy a hacerlo del libro porque en el teléfono no me sale completo. ¿Cómo no? Siga, por favor. Fuerza de la ONU abren las puertas de la prisión. La guerra de Corea comenzó cuando yo estaba preso en Hunan. En el lapso de 3 días, el ejército de Corea del Sur entró a Seúl y se vio obligado a retirarse hacia el sur. Entonces, 16 países, con los Estados Unidos a la cabeza, formaron una fuerza que, por cuenta de las Naciones Unidas, intervinieron en la guerra. Las fuerzas norcoreanas destacaron en el Incheon y empujaron hacia Wonsan, importante ciudad industrial de Corea del Norte. Era natural que la prisión de Hunan fuera un objetivo de las operaciones de bombardeo aéreo de los Estados Unidos. Cuando este comenzó, los guardias dejaron los prisioneros solos y entraron a los refugios antibombas. No les interesaba si vivíamos o moríamos. Un día Jesús se apareció ante mí con cara llorosa. Eso me dio una fuerte premonición, de manera que grité: todo el mundo permanezca dentro de 12 metros alrededor de mí. Poco después, una bomba de 1 tonelada explotó a solo 12 metros de donde estaba parado. Los presos que habían permanecido cerca de mí sobrevivieron. A medida que el bombardeo se hacía más intenso, los guardias comenzaron a ejecutar prisioneros. Llevaban a los reclusos por sus números y les decían que vinieran con raciones para 3 días y una pala. Los presos suponían que iban a ser trasladados a otra prisión
pero nunca regresaban. Eran llevados a las montañas, obligados a cavar un hoyo y de, y luego de muertos, enterrados allí, llamados según la longitud de, de sus condenas. Aquellos que tenían las más largas pasaban en primer lugar. Me di cuenta de que mi turno llegaría al día siguiente. Esa noche las bombas esas noches las bombas cayeron como la lluvia durante las temporadas de monzones. Era el 13 de octubre de 1950 y las fuerzas de Estados Unidos, tras lograr desembarcar en Incheon, habían llegado hasta la península para tomar Pyongyang. Ahora estaban presionando contra Hyunnan. Esa noche atacaron Hyunnan con la tremenda fuerza de los bombarderos B-29 a la cabeza. El castigo era tan intenso que parecía que todo Hyunnan se había convertido en un mar de fuego. Los altos muros alrededor de la prisión comenzaron a caer y los guardias corrieron por sus vidas. Por último, la puerta de la cárcel que nos había mantenido aislados en el lugar se abrió. Alrededor de las 2 de la mañana del día siguiente, con calma y dignidad, salí caminando. Había estado encarcelado durante 2 años y 8 meses, por lo que mi apariencia era un espectáculo terrible. Mi ropa interior y exterior estaba hecha jirones. Vestido con esos trapos, me fui con el grupo de gente que me seguía en la cárcel, a Pyongyang, pero no a mi ciudad natal. Algunos de ellos eligieron venir conmigo en lugar de ir a buscar a sus esposas e hijos. Podían imaginar que mi madre debería estar llorando, preocupada por mi bienestar, pero era más importante cuidar de los miembros de mi congregación en Pyongyang. En el camino a esa ciudad pudimos ver claramente cómo Corea del Norte había estado preparándose para esta guerra. Las principales ciudades habían sido conectadas por carreteras de 2 carriles que se podían utilizar con fines militares en caso de emergencia. Muchos de los puentes habían sido construidos con suficiente cemento como para permitirles resistir el peso de tanques de 30 toneladas. El fertilizante que los presos de Hyunnan habían puesto en las bolsas con riesgo de sus vidas habían sido enviado a Rusia a cambio de un armamento anticuado que luego fue desplegado a lo largo del paralelo 38. Tan pronto como llegué a Pyongyang, salí en busca de cada uno de los que habían estado conmigo antes de mi encarcelamiento. Necesitaba saber dónde estaban y cuál era su situación. Habían sido dispersados por la guerra, pero me sentí responsable de ubicarlos y ayudarlos a encontrar una manera de llevar adelante sus vidas. Yo no sabía dónde podían estar, de manera que mi única opción era buscar esquina por esquina. Después de una semana de búsqueda, había encontrado solo a 3 o 4 personas. Había guardado un poco de arroz en polvo que recibí mientras estaba en prisión. Así que lo mezclé con agua para hacer torta de arroz y lo compartí con ellos. En el viaje desde Hyunnan
sacié el hambre con una o dos papas congeladas. No había tocado el polvo de arroz. Me sentía feliz solo de verlos comer con impaciencia la torta de arroz. Me quedé en Pyongyang durante 40 días buscando a todo aquel en quien podía pensar, fueran jóvenes o viejos. Al final nunca supe lo que le pasó a algunos de esas personas, pero nunca se borraron de mi corazón. En la noche del 2 de diciembre comencé a caminar hacia el sur, mientras miembros de la iglesia, incluidos Wong Pil Kim y yo, seguimos atrás. Seguimos atrás de un grupo grande de refugiados cerca de 12 kilómetros. Llevamos con nosotros a un miembro que no podía caminar bien. Había sido uno de los que me siguieron al salir de Hyunam. Su apellido era Park. Había sido puesto en libertad antes que yo. Cuando lo encontré en su casa, todos los demás miembros de su familia habían salido para el sur. Estaba solo y con una pierna rota. Lo puse en una bicicleta y lo llevé conmigo. El ejército de Corea del Norte ya había recuperado la carretera llana para uso militar, por lo que viajábamos a través de los campos de arroz congelado, dirigiéndonos hacia el sur tan rápido como podíamos. El ejército chino no estaba muy lejos de nosotros, pero era difícil ser ligero cuando había alguien que no podía caminar. El camino era tan malo que yo lo cargaba en la espalda y alguien llevaba la bicicleta por detrás. El señor Park seguía diciendo que no quería ser una carga para mí y trató varias veces de quitarse la vida. Lo convencí de que siguiera, a veces regañándolo en voz alta. Nos mantuvimos juntos hasta el final. Éramos refugiados huyendo, pero aún teníamos algo que comer. Íbamos a las casas cuyos habitantes se habían ido hacia el sur antes que nosotros y buscábamos cualquier plato de arroz u otro alimento que pudiera haber quedado. Hervíamos todo lo que encontrábamos, fuera arroz, cebada o papas. Apenas nos daba para mantenernos con vida. No había tazones de arroz y tuvimos que utilizar trozos de madera como palillos, pero la comida estaba buena. La Biblia dice, bienaventurados los pobres. No, no podíamos comer cualquier cosa que hiciera que nuestros estómagos rebosaran de satisfacción. Incluso un humilde trozo de torta de cebada sabía tan bien que no nos habíamos sentido celosos, celosos ni de la comida de un rey. No importaba lo hambriento que estuviera, siempre me aseguraba de dejar de comer antes que los demás. De este modo, ellos podían comer un poco más. Después de caminar una larga distancia, nos acercamos a la orilla norte del río Inking. De alguna manera sentí que era importante cruzar el río rápidamente y que no había
momento que perder. Estaba convencido de que teníamos que superar ese obstáculo para poder seguir con vida. Empujé a Wong Phil King sin piedad. King era joven y se quedaba dormido mientras caminábamos, pero yo seguía forzándolo y llevándolo la bicicleta. Esa noche cumplimos 32 kilómetros y llegamos a la orilla del río Imjin, el cual, por suerte, estaba congelado. Seguimos a algunos refugiados que iban delante de nosotros a través del río. Una larga fila de estos se extendía. Además, detrás de nosotros, tan pronto como habíamos cruzado el río, las fuerzas de las Naciones Unidas cerraron el paso y no permitieron que la gente cruzara. Si hubiéramos llegado al río apenas pocos minutos más tarde, no habríamos podido cruzar. Después de hacerlo, Wong Ping King miró el camino por el que habíamos venido y preguntó, ¿sabías que el paso del río estaba a punto de ser cerrado? Por supuesto que lo sabía, le dije. Este tipo de cosas suceden a menudo a cualquiera que toma la senda del cielo. La gente no sabe que, con frecuencia, la salvación está justo allí, más allá del siguiente obstáculo. No teníamos ni un solo minuto que perder. Si hubiera sido necesario, los habría tomado del pescuezo y sacando de allá. Kim parecía conmovido por mis palabras, pero mi corazón estaba inquieto. Cuando llegamos al punto en que el paralelo 38 divide la península en dos, puse un pie en Corea del Sur, el otro en Corea del Norte, y comencé a rezar. Por ahora estamos siendo empujados hacia el sur, pero pronto voy a regresar al norte. Reuniré a las fuerzas del mundo libre detrás de mí para liberar a Corea del Norte y unir al norte y al sur. Esto es lo que pensé durante todo el tiempo que caminamos junto a los refugiados. Gracias. Muchas gracias, doña Mónica. Muchas gracias. Quizás tenemos un tiempito más, o será que lo dejamos ahí para empezar el capítulo 3 la semana que viene. ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? Yo creo que es mejor dejarlo porque sí está un poquito, no, bueno, no está tan largo, solo tiene 2 hojas. Ya podemos leer un poquito más. ¿Ya? Ok, Marina, ¿tú podrías echarnos una mano entonces? Sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Puedo leer un poco? El hombre con el estómago más lleno. Tú eres mi maestro espiritual. Después de cruzar el río Imjin, viajamos a través de Seúl, Wonju y Gyeongju. Llegamos a Pusan el 27 de enero de 1951. El suelo de Pusan estaba repleto de refugiados llegados del norte. Parecía como si toda la población del país se hubiese concentrado allí, ocupando todos los lugares en los que fuese posible vivir, y no cabía nadie más. No quedaba otra opción que entrar en el bosque por la noche para escapar del frío y de día bajar a la ciudad en busca de comida. Mi cabello, que lo había mantenido corto durante mi estadía en prisión, había crecido en abundancia.
Mi pantalón, al que por dentro le había cosido el algodón de un acolchado, estaba absolutamente gastado. Mis ropas estaban tan impregnadas de mugre grasosa que cuando llovía las gotas rodaban sobre la tela. De las suelas de mis zapatos no quedaba casi nada, de tan agujereadas que estaban. Era como caminar descalzo. Por donde me mirasen, era el rey de los miserables, el más pordiosero de los mendigos. Como no tenía trabajo ni dinero en el bolsillo, no me quedaba otra cosa que pedir comida. Aún mendigando, sin embargo, mantenía mi dignidad. Yo era muy suspicaz y si a la primera mirada notaba que alguien no me iba a dar nada, le decía con firmeza: oiga, usted debe ayudar a la gente necesitada si quiere recibir bendiciones después. Y así obtenía comida. Entonces nos reuníamos en círculo en un área soleada y compartíamos lo que habíamos recibido entre decenas de personas. Aún sin poseer nada y mendigando alimento, fluía entre nosotros una cálida amistad. Miren esto, oía a alguien gritar. ¿Cuántos años han pasado? Me volví para ver quién llamaba con tanta alegría y vi que era Dokmun Om, un amigo de mis días de estudiante en Japón, a quien le habían gustado mis canciones y con quien terminé confraternizando toda la vida. Hoy es uno de los arquitectos más representativos de Corea por haber diseñado el Centro Cultural Sejong y el Hotel Lotte. No dudó en abrazarme, pese a mis ropas raídas, y me arrastró a su casa. Vamos, dijo, vamos a mi casa. Se había casado y vivía en un solo ambiente. En medio del pequeño cuarto colgó un acolchado, con lo que dividió la habitación en dos y ubicó a su esposa y a sus dos hijos pequeños al otro lado. Dale, dijo, cuéntame cómo viviste todo este tiempo. Siempre me pregunté dónde y cómo estarías viviendo. La pasábamos como íntimos amigos, pero siempre fuiste más que un amigo para mí. ¿Sabías que internamente siempre sentí un gran respeto por ti? Hasta ese momento, yo nunca había compartido abiertamente mi corazón con ninguno de mis amigos. A tal punto era así que en Japón, si alguno de ellos venía cuando estaba leyendo la Biblia, enseguida la guardaba. En la casa de Dokmun Om hablé de mí por primera vez. No alcanzó la noche para que le contara todo. Y le hablé de mi encuentro con Dios, de las cosas nuevas de las que me había dado cuenta, del cruce del paralelo 38 para ir a Pyongyang, a comenzar una iglesia, y de haber sobrevivido a la prisión de Hunnam. Me llevó 3 días enteros contarle todo. Luego de escuchar mi relato, Dokmun Om se levantó de golpe y comenzó a hacerme una gran reverencia. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Le pregunté. Tiré de su mano para impedírselo, pero fue inútil. A partir de ahora, tú eres mi gran maestro, dijo. Esta reverencia es el saludo a mi maestro, así que por favor, acéptalo. Él ha estado a mi lado desde entonces, como amigo de toda la vida y como discípulo. Cuando dejé la habitación de Dokmun Om, conseguí un trabajo pesado, nocturno, en el muelle 4 del puerto de Pusan. Cuando cobraba, me compraba un guisado de porotos en la estación de Choryang. Para que no se enfriase, envolvía las viandas, fuertemente atadas con trapos, en pedazos de manta. Cuando me compré en una ocasión, estuve abrazado al recipiente más de 1 hora antes de comerlo. Eso ayudó a calentar mi cuerpo, congelado después de haber estado trabajando toda la noche en el frío del muelle. Para entonces me alojaba en un refugio para obreros del barrio Choryang. La habitación era tan pequeña que aún acostado en diagonal, mis pies tocaban la pared. Pero aún así, afilé un lápiz y comencé con dedicación a escribir el primer borrador del Woli Wonbon, el texto original del principio divino. El hecho de que yo fuese financieramente pobre no era un problema. Aunque uno viva dentro de una pila de basura, nada es imposible si se tiene voluntad. Wonpil Kim, que acababa de cumplir 20 años, también hizo de todo. Trabajaba como empleado en un restaurante y traía las sobras del arroz pegado al fondo de las ollas que luego hervíamos y compartíamos. Nacido con un don para el dibujo, consiguió trabajo como pintor en una base norteamericana.
En esos días subimos hasta Bonnet Call en Pomildon y construimos una choza. Debido a que Bonnet Call está cerca de un cementerio, en aquel tiempo no había más que un barranco rocoso. No teníamos un terreno del que pudiésemos decir que era nuestro, por lo que apisonamos una sección de una pendiente empinada e hicimos las bases de una vivienda. Ni siquiera teníamos pala, así que tomamos a escondidas una pala pequeña de la cocina de alguien y más tarde la retornamos sin que el dueño se diera cuenta de que faltaba. Con un pilquín rompimos las piedras, cavamos la tierra y cargamos balasto. Levantamos las paredes con ladrillos hechos de barro y paja. Desarmamos unas cajas de víveres vacías que nos dieron en la base estadounidense y las pusimos de techo. Cubrimos el suelo con bolsas negras de plástico. No había otra choza como esa. Por ser una vivienda apoyada en las rocas, un enorme pedazo de piedra sobresalía en el centro de la habitación. Las únicas posesiones que teníamos eran un pequeño escritorio detrás de la piedra y un caballete de Wompelkin. Cuando llovía teníamos una fuente natural dentro de nuestra vivienda. Era muy romántico escuchar el sonido del agua que fluía por debajo de donde estábamos sentados. Por la mañana, después de dormir en esta habitación helada en la que se filtraba la lluvia y el agua discurría debajo, corría el agua también por nuestras narices. Pero éramos felices de tener, aunque más no fuera, un pequeño espacio donde poder acostarnos y relajar nuestras mentes. El entorno era miserable, pero lleno de esperanza, porque estábamos en el camino de la voluntad de Dios. Cuando Wompelkin iba a trabajar a la base, yo lo acompañaba hasta el pie de la colina. Cuando volvía por la tarde, bajaba a esperarlo. El resto del tiempo ni dormía. Le sacaba punta al lápiz, me sentaba en el escritorio y me dedicaba a escribir el Wall in One Bone. No había arroz en el tarro, pero el cuarto estaba lleno de lápices. Wompelkin me ayudó de muchas maneras, tanto material como espiritualmente, para que pudiera concentrarme en la escritura. Debía estar cansado después de trabajar todo el día, pero me hacía compañía hasta que por falta de sueño yo me quedaba dormido en el baño. Él me seguía hasta allí para ver si me sentía bien, pero no solo eso, él decía, me gustaría contribuir, aunque sea un poco, con el libro que estás escribiendo. Entonces empezó a dibujar retratos de soldados estadounidenses con el fin de ganar dinero para comprar lápices y otras cosas. En aquel tiempo estaba de moda, entre dichos soldados, hacer un retrato de sus esposas o de sus novias antes de regresar a su patria. Pegaba una tela en marcos de madera, pintaba los retratos y recibía $4 por cada uno. Yo me sentía tan agradecido por su dedicación que cuando él dibujaba, me sentaba a su lado en silencio y hacía lo posible por ayudarlo. Después de que se iba a trabajar a la base, yo encolaba consistentemente la tela, cortaba la madera para los marcos y los pegaba. Durante el tiempo que le llevaba a salir del trabajo y llegar a casa, le lavaba sus pinceles y le compraba la tintura que necesitase. Entonces, sobre la tela encolada, él dibujaba con un lápiz 4B. Al principio solo le encargaban de a 1 o 2 retratos, pero de repente se hizo conocido y ya ni dormía porque debía dibujar 20 o 30 por día. Ni bien aumentó el trabajo, yo que solamente preparaba los marcos con la tela, también tuve que tomar el pincel. Una vez que Wompel había dibujado el contorno de la cara, yo coloreaba los labios y la vestimenta. Empleamos el dinero que ganábamos juntos después de adquirir los pinceles y el material de dibujo para las cosas de la iglesia. Era muy importante dejar registro escrito de la palabra de Dios, pero más importante y urgente aún era propagar su voluntad a muchas más personas. Muchas gracias, gracias por leer este trocito. Nos quedamos con esta próxima sección para la semana que viene. Creo que esto es muy emocionante todo lo que estamos leyendo. Vamos a dar paso entonces ahora a las reflexiones, sobre todo todos los que estamos, bueno, ya conocemos y hemos leído tal vez este libro, pero definitivamente uno se conmueve con tantos detalles, ¿no? Por favor, ¿alguien quiere tomar la palabra y expresar su reflexión, por favor, con lo que hemos leído, con lo que hemos escuchado?
Ya la parte que yo leí, muy, muy triste, ¿no? Que el padre está en un campo de concentración y teniendo su cuota de cargar, de cargar costales de nitrógeno, que se le veían los dedos. Y encontró una aguja y con esa aguja podía, ¿cómo se dice?, coser los costales para protegerse de la piel, ¿no? Estoy pensando todo eso y estoy pensando en nuestro Señor Jesús, ¿no? Todo lo que Él pasó. Es gracias a Dios que no fue a muerte lo de Padre, no fue a muerte, pero Dios lo ayudó a mantenerse en vida por la tacita de agua que le daban al día. En lugar de tomársela, se tomaba la mitad y con la otra mitad limpiaba su cuerpo, porque dice, este cuerpo es el templo de Dios, en lugar de o lavarse con el agua sucia, ¿no? Es para nosotros una tremenda lección de cómo también deberíamos cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo. Estando en la peor de las situaciones, en el mero infierno, donde dice que él se iba a un rinconcito donde prácticamente estaba el baño para que los demás no lo pisoteen, y el tener su rinconcito en donde orar, en donde conectarse con nuestro Señor, ¿no? Con Dios, con nuestro Señor Jesús, porque fue nuestro Señor Jesús el que lo llamó a que continúe con esta misión. Hay muchas paralelos, muchas cosas que se asemejan, ¿no? Pero la actitud increíble que tuvo nuestro Señor Jesús, que nunca se renegó, que nunca dijo malas cosas de su situación a Dios, igual nuestro Padre. Por el contrario, yo nunca me quejo, por el contrario, le digo a Dios que no se preocupe por mí, sino que yo voy a seguir adelante. Una actitud tremenda de gratitud, una actitud filial y de amor a Dios, preocupándose por su dolor, por su tristeza, ¿no? Igual que nuestro Señor Jesús, ya. Eso me llegó bastante, ya. Gracias. Muchas gracias, doña Nancy. Gracias por recordarnos la parte de su lectura. Yo me quedé también en la parte en la que justo cuando las tropas de la ONU empezaron a invadir y atacaron Hunnam y ellos fueron liberados, Padre tuvo una experiencia directamente con Jesús, ¿no? En una visión donde Jesús tenía los ojos llorosos. Yo me imagino que tenía que haber sido una situación muy difícil ver esto para Dios mismo y Jesús, ¿no? Y con aquella angustia decirle, darle esa experiencia para que él pueda estar protegido, ¿no? Y proteger a los más cercanos a él. Eso tiene que ser muy poderoso. A mí no me lo imagino porque uno ha tenido ciertas experiencias, pero hasta el extremo nunca es que no se me ocurre nada para articular lo que significaría vivir eso, ¿no? Bueno, continuemos, por favor. ¿Alguien más le gustaría compartir, por favor, una reflexión? No le puedo dar el micrófono, pero sí le puedo dar la palabra, por favor. Tome la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mariluz. Bienvenida. Eh, Hay una parte que me llamó mucho la atención, me gusta ese espíritu ahí. Cuando el verdadero padre tenía hambre y él le tuvo que pedir en las casas y no le aceptaron dar comida y él dice, si tú no me das comida, tú no vas a recibir bendiciones. Entonces, a mí me gusta mucho esa personalidad, porque uno no puede estar muriendo y viendo otros que tienen tanto mérito cuanto uno, ¿no? Y no hay una unión, no hay una comunión en valores básicos, ¿no? Entonces es una autoridad de gobierno linda, linda, linda. Porque incluso ahora me llamó un hermano que me dijo, Mariluz, yo no tengo ni un centavo en los bolsos.
no tengo para ir a vigilia ni una, no tengo nada. Más yo le dije, tú tienes algo muy lindo, tú eres un hermano súper dulce, eres uno de los más dulces y es un hermano mayor de Brasil. Así que tú tienes un tesoro en las manos. Usted es mi hermano mayor y eso puede abrir puertas y llanelas, tu actitud amorosa. Igual, ese gobierno original de las personas yo adoro. Esa actitud del verdadero Padre, esos sentimientos básicos mueven el universo. Entonces me dejó pensando, ahora yo no había puesto atención a esa reflexión del verdadero Padre, más hay palabras que parece que mueven una semana a la gente. Uno queda pensando mismo, porque hay veces en que me dicen, no, Samariluz, tú no logras ni un resultado, no sales de ahí, y yo quedo a veces con mi boca cerrada y ahí triste. Dice, ¿por qué yo no logro ni un resultado y todo el mundo va para el frente? Y después yo digo, bueno, lo que yo hago es un tesoro porque Dios sabe mi corazón. Ahí, eso que el verdadero Padre habló me gustó mucho. Me inspiró hoy día. Ayú. Ayú. Ayú, 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 ayú. Gracias Mariluz por compartir tu corazón. Sí, todos tenemos de alguna manera, algo que nos puede identificar con la situación del Padre, ¿no? Porque de hecho, inclusive él lo dice, ¿no? A mí, el hecho de que uno tenga a lo mejor escasez monetaria o externa no quiere decir, ¿no? Que uno no pueda tener la dignidad, ¿no? De quienes uno es, hijos de Dios, ¿no? Estamos haciendo la voluntad de Dios con todas las circunstancias que tengamos que vivir, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Todavía tenemos unos minutitos para reflexionar. Sí, yo quería compartir que, o sea, es tan conmovedor, increíble imaginarnos al padre joven ah, viviendo en esas circunstancias, en esa extrema pobreza, ah, con las ropas de harapientas y casi sin comer, eh, comiéndose el arroz que rajaban del fondo de la olla que traía Gumpilquín y lo hervían. Am, es increíble imaginar ¿no? Tanta pobreza, tanta humildad y tanto sufrimiento, pero sin embargo el espíritu del Padre, el corazón, era tan precioso, ¿no? Tan increíble, o sea, la gratitud de tener un lugar donde dormir, ¿no? Aunque fuera una chocita súper humilde y que entraba el agua y todo eso, ¿no? Pero él igual tenía gratitud, ¿no? Y se dedicó desde ese momento a escribir el principio divino, ¿no? Increíble o sea, la mayoría de nosotros conoció al Padre ya en otra situación, ¿no es cierto? Ya estaba bendecido con la Madre Bandera, ya tenía sus hijos, ya había una cierta fortuna celestial, una cierta cantidad de miembros en todo el mundo y todo eso, pero ese padre que nosotros conocimos ya bastante exitoso y todo eso, pero imaginar, ¿no? Cómo era el padre en ese tiempo, ¿no? Que vivía en esa chocita con Won Pil Kim. Ah, es algo increíble, ¿no? Y la actitud de él siempre, ¿no? También, aparte de que la Jonancia en la prisión, de estar en el baño, aun cuando el olor era insoportable, pero él quería estar en un rincón donde no lo pisotearan, no le pasaran encima. Y, en fin, creo que no se puede comparar con ningún héroe o gran persona en toda la historia, en todo el mundo. No hay comparación, ¿no? A nuestro Padre verdadero. Es extraordinario. Pero sí, es muy lindo imaginar esos tiempos, cuando él era jovencito y ya en medio de tantas dificultades, ya estaba escribiendo Principio Divino que hoy lo recibimos con tanta facilidad, ¿no? De alguna manera. Ok, eso era solamente lo que me vino en mente. Muy lindo eso, Marina. La verdad es que eso es real, ¿no? Esta parte que has dicho a propósito del principio divino, que ahora mismo ves tú, tenemos conferencias habidas y por haber, las damos Mm, a personas y las podemos escuchar, las podemos leer, todo lo que quieras, pero lo que costó poder mm,
recibir esto en revelación, esto es que no nos lo podemos ni imaginar tampoco, ¿no? Ojalá tengamos vida para poder ver una serie de Netflix o una serie de estas donde se Sí. puedan contar todos estos detalles, ¿no? Y podamos realmente adentrarnos cada vez más al corazón de nuestro Padre verdadero y a nuestra Madre verdadera también, ¿no? Una cosa que me vino a la mente cuando se estaba leyendo a propósito de cómo la base norteamericana, ¿no? De alguna manera fue igual como los desperdicios que ellos tenían, cartones, lo que sea, fueron las primeras cositas que ellos tenían dentro de su chocita, ¿no? Dentro de su lugar, ¿no? Y me vino, no sé por qué me vino a la mente. El abuelo de mis sobrinos, él es veterano de guerra y él estuvo en Corea. Y, Wow. y él era el cocinero de los soldados, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero me imagino que, claro, imagínate, al estar en la cocina, uno que está en la cocina sabe que uno tiene que lidiar con un monte de cosas y una de ellas, pues a lo mejor son los cartones que hay que tirar. Y no sé, y pensaba yo que a lo mejor igual se encontraron con Walter King y estuvieron ahí juntos, no lo sé. Igual estoy puro, porque con tantas tropas norteamericanas aquí y allá, pero me vino eso a la cabeza, ¿no? Que el abuelo de mis sobrinos es veterano de guerra y estuvo en Corea. Wow. Bueno, Sí, eh, doña sí, Mónica, sí. sí, también, o sea, os- todo lo que vivió el padre, tantas cosas, tantas peripecias, ¿no? Ese, ese trayecto, pero finalmente encontró personas que le ayudaron, ¿no? Personas exitosas también, o se hicieron exitosas después de estar con él, ayudarle al padre, como ese arquitecto que dividió su dormitorio para a un lado la esposa, a los niños, y le dio acogida al padre, ¿no? Y este fue un arquitecto muy, muy exitoso, ¿no? Que diseñó grandes eh, hoteles, hizo cosas grandes. Y así cada uno de los que estaban con el padre fueron encontrando su camino, ¿no? Fueron haciendo así. Por eso el movimiento también empezó bien rápido al inicio, grandes hermanos por todo el mundo que pudieron hacer, caminó muy rápido, ¿no? Toda esa condición, esos sacrificios, todo ese dolor fue unos años, pero también vinieron años con muchos desafíos, con mucha persecución, pero igual avanzó muy rápido al comienzo. O sea, fue en poco tiempo que se hizo tanto el ciega mundial y nosotros tuvimos la bendición de conocer el principio divino y también a los padres, ¿no? Eso, un mérito tan grande, ¿no? Y llegamos, como digo yo, nosotros como que estaba todo servido. Yo digo sí, porque no. Sí, para conocer todo. Muchas gracias. Eso es verdad, doña Mónica, eso es absolutamente real, porque estamos hablando de la guerra de Corea en el año 50, cuando el padre empezó, la iglesia en sí la fundó fue en 1954. Corea era un país de tercer mundo, o sea, con una pobreza tremenda, estaba apenas se había dividido y lidiando con un monte de cosas político, social, económico, un monte de cosas. Pero en 30 años, un poquito más, se hicieron los Juegos Olímpicos para que vean el carácter, la tenacidad, la fortaleza del pueblo coreano. Ahora ya ni hablemos del padre, porque claro, solamente juntando y entendiendo la cultura coreana o la tenacidad que este pueblo tiene, que lo que consiguieron hacer en tan poco tiempo. Imagínate el padre, obviamente, ¿no? Con todo su amor y toda su fortaleza que venía de mismo de Dios y todo lo que consiguió y todavía lo que podríamos hacer más si damos, ¿no? Toda esa fortaleza de la cultura coreana y lo que se nos está enseñando, ¿no? Con los padres verdaderos. Bueno, familia, hemos estado ahí aquí una horita. Quería que le demos la bienvenida a nuestra querida hermana Sonia Reyes, si puede presentarse. Sonia, buenos días, buenas noches. Hola, 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 tía Nancy, tía Mónica. Estoy aquí disfrutando de la conferencia de la vida de padre. Justo Buenos estaba días y buenas viendo noches, ahí las dos por cosas son buenas.
Buenas Entonces, noches. Perdón que no puedo poner la cámara porque voy guiando por acá, pero me parqué un ratito. Así que entré tarde, cuando nomás vi el texto, pues me entré. Bueno, los saludo a cada uno y no voy Bienvenida. a poder quedarme más, pero sí, bien interesante el poder recordar toda esta memoria de estos seres humanos que nos dieron un gran ejemplo a la humanidad. El obedecer, pues, después de pasar por tanto sacrificio, el elegir obedecer a Jesús. Amén. Amén. Gracias a ustedes también por continuar haciendo esto. Qué pena que yo no supe de este divino principio antes, pero nomás supe y aquí estoy siempre aprendiendo cada día más. Gracias a ustedes por promoverlo, por siempre estar invitarme. Gracias, Nancy. Qué linda, qué linda. Felicidades. Gracias por venir aquí y seguimos aprendiendo, que aquí unos estamos dando vueltas, pero todavía no hemos aprendido del todo. Así que sigamos aprendiendo juntos, nada más. Gracias. Bienvenida, bienvenida, Sonia. Gracias. Gracias. Sonia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también al único hermano que nos acompaña, que es nuestro hermano Mario. Pero está bien aquí. Seguimos, bueno, recordarles que la semana que viene seguimos, vamos a seguir avanzando con el libro y vamos a seguir reflexionando. Tenemos muchísimo más todavía por aprender y compartir. Y que sepan que en las mañanas pues estamos leyendo Madre de la Paz. Empezamos desde el prefacio nuevamente, estamos en el primer capítulo y también hay muchísimo que todavía que seguir desmenuzando, muchísimas revelaciones que creo que estamos entendiendo mejor ahora, que ya lo leemos no sé cuántas veces, pero seguiremos aprendiendo. Eso, familia. Gracias. Nancy, Sonia Reyes es tu invitada de Maryland. ya de Federación de Mujeres. Oh, ya. Estoy bueno. tratando de que venga más y reciba más. Ya. Así es que la van a ver de vez en cuando. Así Muy bien. mismo es. Qué bueno. Doña Sonia de República Dominicana, la amamos mucho también. Tu tocaya. Sorry. Hola, mira tú. Hola, ¿cómo está? Hay otro caballero ahí en la reunión. Muy bien, muy bien. Muchas Otro gracias. de Gracias. las mujeres. Sí. Bueno, familia, entonces la semana que viene tenemos otra cita para seguir leyendo El Ciudadano Global, Amante de la Paz, mañana por la mañana, La Madre de la Paz, y nada, que tengan un lindo Viernes Santo, mañana es sábado de gloria, que tengan un lindo fin de semana también, el domingo de resurrección. Esta es una semana muy especial, creo que para todos nosotros que venimos de descendientes cristianos, ¿verdad? Bueno, un abrazo a todos, que descansen y todo como Dios quiere, ¿ok? Se cuidan, por favor. Gracias. Gracias, Brasil. Voy a seguir. Gracias, República Dominicana. Maryland, Voy a oír por acá en Queens. una Todo voz como que me quiere. llama. Voy a Un abrazo a subir todos. la montaña y estar aún Calma, más cerca de Dios y Hasta rezar. mañana, que descansen. Voy a Bye, gritar bye. Bendiciones. y este